the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, winning one hell of a kid. I am smoking gas, jogging mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money, I'm gone. Muy buena gente, acá estamos en otro capítulo de esta teoría. Espero que les guste como el resto. Con eso dejen su like, dejen su comentario, todo ayuda mucho. Y bueno, si no lo están, suscríbanse que la verdad cambia mucho todo. Entonces dicho, bueno, vamos con el video. En Tsunagakure, las cosas se mantenían en un frágil equilibrio. Luego de la fallida invasión a Konoha y de la humillante revelación de que habían sido manipulados como simples peones por Orochimaru, la nación de la arena había sentido, con cada fibra de su ser, que caminaba peligrosamente sobre una cuerda floja. El mensaje que la nueva Hokage, Tsunade Senju, les envió fue brutal en su claridad. Un futuro intento de traición sería pagado no con negociaciones ni acuerdos, sino con sangre y destrucción. Así, una Tsunagakure golpeada y vulnerable sabía que no estaba en posición de soportar el peso de aquella amenaza, y la situación se agravó aún más con la noticia de la muerte del tercer hijo, Sabaku no Gaara, descendiente directo de la familia del desierto, considerado el ninja más temible de su nación, receptáculo del chibi y arma más fuerte de la aldea, cuya pérdida dejó una herida difícil de cerrar. Sin su heredero natural, la casa del Kazekage quedó vacía y expuesta, sin un reemplazo viable para ocupar el título de Kage. Fue entonces cuando surgió Sabaku no Temari. Aunque su juventud era evidente y muchos dudaban de ella en voz baja, supo plantar su bandera con la firmeza de quienes no pueden permitirse el fracaso. Temari no se dejó intimidar ni por los ancianos conservadores ni por los clanes tradicionales que miraban con escepticismo su figura. Se abrió paso a fuerza de ideas claras, de estrategias bien pensadas y de una audacia que pocos supieron anticipar. Presentó propuestas que pavimentaron el camino hacia una frágil pero efectiva reconciliación con Konoha, limando poco a poco la desconfianza instalada tras el ataque que ellos protagonizaron. Pero no se detuvo ahí. Entendió que la guerra con Konoha no era la única amenaza. El enemigo silencioso era la pobreza, el estancamiento y el resentimiento interno que brota de la miseria. Así que Temari impulsó reformas audaces, incentivó tratados comerciales, reorganizó las caravanas y fortaleció la seguridad interna, logrando que la economía, antes bastante fragmentada, empezara a latir con algo más de vitalidad. Aquella sucesión de decisiones acertadas no solo salvó a Tsunagakure de una caída segura, sino que también forjó su camino como la indiscutible Godaime Kazekage, el Kage más joven de toda la historia. Y aunque su fuerza individual en combate no se comparaba a la de otros grandes Kages, Temari demostró que el poder de un líder no siempre debía medirse por su habilidad en batalla, sino también por su capacidad de levantar a su pueblo cuando éste más lo necesitaba. Gracias a su liderazgo, Tsunagakure gozó de una nueva libertad. Un renacimiento en el que sus habitantes pudieron caminar erguidos una vez más. Y aunque la relación con Konoha no era ni por asomo íntima o fraternal, sí se había convertido en una de respeto y confianza, suficientes para asegurar que el desierto y la hoja coexistieran sin temer al filo de la traición. En el presente, Temari se encontraba sumergida en la lectura de varios documentos oficiales, su ceño estaba levemente fruncido en una expresión de concentración. Entre los papeles, uno en particular había captado su atención. Informes recientes señalaban que algunos shinobi de Tsunagakure habían detectado una extraña conglomeración de chakra en una zona remota del vasto desierto, zona donde el viento no soplaba. Aparentemente, desde hacía unos días, esa concentración anómala de energía había ido creciendo poco a poco en aquel rincón olvidado, sin un origen claro, sin una explicación razonable. Nadie podía determinar qué significaba exactamente ese fenómeno, pero la simple posibilidad de un peligro latente hizo que la joven Kage frunciera aún más el ceño. Ante la incertidumbre, Temari había tomado medidas preventivas, enviando discretamente a un grupo de shinobi para resguardar la zona desde una distancia prudente, sin intervenir directamente hasta comprender mejor la situación. Justo cuando estaba por firmar unos documentos más, la puerta de su despacho resonó con un par de golpes firmes y medidos. Adelante, dijo Temari de manera tranquila, sin apartar la mirada de los papeles que tenía entre manos. No obstante, cuando la puerta se abrió, sus ojos se alzaron con curiosidad, y enseguida se abrieron con sorpresa al reconocer a las figuras que ingresaban en la estancia. Shikamaru. Y Kakashi Atake, comentó, modulando su tono para que no sonara como un reproche, pero sí evidenciando su sorpresa.
Buenas tardes, Kazekage saludó Kakashi con su habitual calma, realizando una breve reverencia protocolaria. No tienen que ser tan formales si no estamos en una reunión con el consejo, estoy cansada de repetírtelo, Shikamaru dijo Temari, soltando un suspiro que, más que molestia, dejaba entrever una familiaridad casi divertida. No deberías regañarme a mí, en todo caso sería a Kakashi-sensei, respondió Shikamaru, alzando las manos en un gesto inocente, buscando esquivar cualquier recriminación. Ay, Shikamaru, musitó Temari con un deje de resignación afectuosa, antes de desviar su atención hacia el otro visitante. ¿Qué sucede? ¿A qué se debe esta repentina visita, Kakashi Atake? Imagino que debe ser algo lo suficientemente importante como para no limitarse a enviar un mensaje, preguntó Temari, entornando los ojos con seriedad, estudiando con atención cada matiz del semblante del ninja copia. Así es, respondió Kakashi, dejando de lado su usual tono perezoso y adoptando una expresión grave. Hay un asunto de suma importancia que debemos discutir contigo, o mejor dicho, con todo el consejo de Sunagakure. ¿Qué sucede? Preguntó Temari con cautela, sintiendo cómo su anterior calma se desmoronaba, reemplazada por una tensión creciente que se reflejaba en su voz. La posibilidad de una cuarta guerra entre las naciones se está volviendo cada vez más tangible, dijo Kakashi sin rodeos, dejando que el peso de sus palabras colapsara sobre el despacho, endureciendo la mirada de Temari y tiñendo el ambiente de una inminente gravedad. Ambu, convoquen al consejo. Ordenó al instante. Una vez la sala del consejo estuvo completamente reunida, el ambiente se llenó de murmullos contenidos y miradas de desconcierto. Ninguno de los presentes comprendía exactamente qué estaba pasando. Los líderes de clanes, vestidos con sus ropajes formales, cruzaban palabras en voz baja, intentando adivinar las razones detrás de aquella convocatoria inusual. Los ancianos, por su parte, permanecían en absoluto silencio, aunque sus ojos, cansados pero agudos, parecían analizar cada movimiento, como si intentaran predecir el rumbo de los acontecimientos antes siquiera de que fueran revelados. Grande fue la sorpresa colectiva cuando las puertas principales se abrieron y por ellas entró su Kazekage, Sabaku no Temari, avanzando con paso firme, acompañada de dos figuras que de inmediato captaron la atención de todos. Una de ellas, en particular, provocó un escalofrío casi imperceptible en uno de los rincones de la sala. Chiyo, la vieja marionetista, entrecerró los ojos al ver a aquel hombre de cabellos plateados y porte sereno, cuya apariencia evocaba recuerdos amargos del pasado. No era su enemigo, pero la sombra del colmillo blanco de Konoha flotó en su mente como un espectro incómodo. Aún así, se obligó a respirar hondo y contener sus emociones. No era momento para viejas disputas. La reunión dará inicio y la primera palabra la tendrá Kakashi Atake, anunció Temari con voz firme y serena, tomando asiento en el lugar que le correspondía, mostrando con su sola presencia que ella mantenía el control de la situación. El silencio se apoderó de la sala en cuanto Kakashi dio un paso al frente. Se tomó un instante para recorrer con la mirada a los presentes, asegurándose de que todos le prestaran atención antes de hablar. Hay un tema urgente que debe ser tratado con seriedad, comenzó, su tono grave pero respetuoso. La situación en el continente está cambiando rápidamente, y no precisamente para bien. Se detuvo un segundo, midiendo sus palabras con cuidado, antes de soltar la bomba. La cuarta gran guerra ninja está a punto de estallar. La reacción fue inmediata. Se escucharon murmullos de incredulidad, miradas alarmadas se cruzaron entre los presentes, y algunos de los líderes de clan incluso se pusieron de pie, incapaces de ocultar su sorpresa. Solo dos personas permanecieron inmutables. Temari, que ya conocía de antemano la gravedad del asunto, y Shikamaru Nara, quien, aunque suspiró profundamente como resignándose a la carga que se avecinaba, no mostró mayor alteración. Kakashi les dio unos instantes para asimilar la noticia antes de continuar. En este último tiempo Iwagakure ha realizado movimientos ofensivos en las fronteras, explicó. Si bien todavía no han declarado públicamente sus intenciones, sus acciones no dejan lugar para las dudas, puesto que incluso ya han orquestado un ataque hacia ninjas de Konoha. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, cuestionó uno de los líderes más conservadores, frunciendo el ceño. Konoha está formando alianzas preventivas, explicó Kakashi, manteniendo su postura tranquila. De momento, solo pedimos su cooperación y que se mantengan en estado de alerta. No pretendemos arrastrarlos a un conflicto innecesariamente, pero debemos estar preparados para el peor de los escenarios. Hubo un murmullo generalizado.
Algunos miembros del consejo intercambiaban miradas dubitativas, otros parecían visiblemente molestos ante la idea de involucrarse en un conflicto que no sentían como propio. ¿Acaso pretenden que Tsunagakure sacrifique a sus hombres en una guerra que ni siquiera ha comenzado? Preguntó otro de los ancianos, su voz cargada de desconfianza. Kakashi entrecerró su ojo visible, pero antes de que él pudiera hablar, Temari se puso de pie con calma, sin levantar la voz pero impregnando cada palabra con una autoridad incuestionable. No olviden que le debemos mucho a Konoha, declaró Temari con voz firme, dirigiendo una mirada severa a los ancianos, quienes eran los más reacios a la idea de involucrarse en una guerra. ¿Acaso han olvidado que Tsunagakure traicionó a Konoha, y ellos, en lugar de buscar venganza, nos ofrecieron su perdón y renovaron nuestra alianza? Negarnos ahora a ofrecer aunque sea un mínimo de apoyo sería una deslealtad imperdonable. Y no solo hacia ellos, sino también hacia nosotros mismos. Kakashi, desde su lugar, asintió levemente, agradeciéndole en silencio la claridad y la fuerza de sus palabras. Shikamaru, apoyado contra una columna cercana, se encogió de hombros con su habitual pereza, pero habló en el mismo tono serio que su mirada. Además, si Iwagakure logra su cometido, ¿creen que se detendrán en Konoha? El desierto no los protegerá si deciden expandirse. Kakashi asintió lentamente. Estoy de acuerdo con Temari y con Shikamaru. No se trata solo de lealtad. Es una cuestión de supervivencia a largo plazo. Si Iwagakure y, quién sabe si obtiene aliados, se hacen con el control del País del Fuego, nada asegura que se quedarán así. La tensión en la sala se mantuvo por un momento más, hasta que finalmente los ánimos comenzaron a calmarse, encontrando el sentido en las palabras de Tsukage y los ninjas de Konoha. La discusión que siguió fue larga y detallada. Propuestas, objeciones y estrategias fueron puestas sobre la mesa, examinadas desde todos los ángulos posibles. Finalmente, tras una deliberación que se extendió por varias horas, lograron llegar a una conclusión satisfactoria para ambas partes, sellando un acuerdo tácito de cooperación que, al menos por ahora, mantenía viva la posibilidad de resistir la tormenta que se avecinaba. Qué complicado está todo, comentó Temari con un suspiro cargado de cansancio, caminando a paso firme junto a Shikamaru, mientras Kakashi los seguía unos cuantos pasos detrás, en un silencio pensativo. Ni que lo digas, respondió Shikamaru, encogiéndose ligeramente de hombros mientras mantenía las manos enterradas en los bolsillos de su pantalón. Todo era muy problemático desde el inicio, pero al menos ahora tenemos diferentes planes y rutas de acción para operar desde aquí. Kakashi avanzaba en silencio, repasando mentalmente cada punto tratado durante la larga reunión. Tsunagakure cooperaría con Konoha. Sus shinobis estarían listos para asistir en caso de que el conflicto escalara, y además, ofrecerían su conocimiento en el manejo del elemento viento a aquellos pocos shinobis de la hoja con afinidad hacia esa naturaleza. Todo, ese momento, parecía estar bajo control, con acuerdos sólidos y expectativas claras entre ambas aldeas. Caminaron sin prisa por los pasillos de la residencia del Kazekage, rodeados por la luz cálida que se filtraba a través de los ventanales de piedra. El ambiente, aunque cargado de cansancio, se sentía más liviano que antes. Al llegar finalmente al despacho de Temari, se produjeron las despedidas de rigor. Una despedida discreta pero cálida entre Shikamaru y Temari, una que Kakashi observó con cierta comprensión en su mirada, y una despedida más formal entre la Kazekage y el Jounin de Konoha, marcada por un intercambio de palabras breves pero respetuosas. Todo transcurría con normalidad, sin mayores sorpresas, al menos ante los ojos acostumbrados de Kakashi. Sin embargo, justo cuando se disponían a retirarse, el sonido de pasos apresurados irrumpió en el pasillo, seguido del golpe abrupto de una puerta al abrirse. «Kazekage-sama, esto es una emergencia», exclamó un shinobi de Tsunagakure, visiblemente alterado, jadeando como si hubiera corrido sin detenerse hasta llegar allí. Temari se irguió de inmediato, su semblante endureciéndose mientras daba un par de pasos hacia adelante. «Cálmate y habla», ordenó con firmeza, su voz resonando con una autoridad propia de un Kage. Shikamaru frunció el ceño ligeramente mientras sacaba una mano de su bolsillo, su mirada agudizándose al medir con rapidez la gravedad de la situación. Al mismo tiempo, Kakashi permaneció en silencio, ladeando levemente la cabeza y atento a cada palabra que pudiera salir de la boca del mensajero, quien, tras tragar saliva en un intento por recomponerse, se inclinó ligeramente hacia adelante en un acto reflejo de respeto y apremio. Un destacamento de reconocimiento ha reportado actividad sospechosa cerca del Valle de la Vena de Arena, informó con voz entrecortada.
Avistaron a dos sujetos, portaban unas batas negras con nubes rojas. El silencio que cayó en el despacho fue espeso, casi palpable. Kakashi dio un paso adelante, su única visible expresión de alarma siendo el leve fruncir de su ceño. «Batas negras, nubes rojas», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Son miembros de Akatsuki». La declaración dejó un eco frío en la sala. Temari frunció el ceño, cruzando los brazos. «¿Qué tan confiable es el informe?», preguntó en voz baja, sin apartar la mirada del mensajero. Nuestros shinobis no se acercaron demasiado, pero vieron con claridad el patrón en sus ropas, y uno de ellos parecía un anciano jorobado con gran aguijón, mientras el otro volaba en un objeto no identificado. Shikamaru soltó un largo suspiro, llevándose la mano a la nuca. Genial, como si no tuviéramos suficiente con la guerra acercándose. Kakashi asintió, aunque su expresión se mantenía grave. Son miembros de una organización criminal sumamente peligrosa, explicó, con un tono pausado. Pero no estoy seguro de qué hacen aquí. No es su estilo actuar sin propósito. Temari tamborileó los dedos sobre su propio brazo, evaluando opciones rápidamente. ¿Confirmaron si avanzaban hacia la aldea o si solo estaban patrullando? Según el informe, parecían estar inspeccionando el terreno, no mostraron señales de dirigirse directamente hacia nosotros. La Kazekage cerró los ojos por un breve instante, inhalando profundamente, dejando que los pensamientos fluyeran en orden. Esa zona donde los avistaron, dijo, abriendo lentamente los ojos. Coincide con el área donde detectamos una extraña conglomeración de chakra hace unos días. He tenido a mis shinobi vigilando discretamente desde entonces. Kakashi asintió lentamente, su mente conectando los hilos de información con la rapidez de un veterano en batalla. Si Akatsuki se ha interesado en esa región, entonces no es casualidad, reflexionó en voz baja, llevándose una mano al mentón. Y si son ellos, lo más probable es que hayan enviado al menos 2 ninjas de rango S. Shikamaru soltó un pequeño suspiro, claramente fastidiado por la deducción. «Qué problemático», murmuró. Kakashi bajó la mano y enderezó la postura, su voz adquiriendo un matiz más serio. «Temari, sería prudente solicitar refuerzos a Konoha. No podemos subestimar a Akatsuki. Si las cosas escalan, mejor tener un equipo preparado para responder». Temari asintió de inmediato, reconociendo la gravedad de la situación en sus palabras. «Haré que envíen un mensaje inmediato a Konoha», afirmó con decisión. «Mientras tanto, mantendremos la vigilancia constante. No quiero que hagamos ningún movimiento imprudente hasta saber exactamente con qué estamos lidiando». Una medida sensata, opinó Kakashi, dejando ver un atisbo de aprobación en su tono. El mensajero hizo una reverencia antes de salir del despacho a toda velocidad, dejando a los tres en un silencio denso, cargado de pensamientos. «Parece que los días tranquilos se terminaron antes de lo esperado», comentó Kakashi, ajustándose el protector de su frente con un gesto ausente, como si intentara acomodar también sus pensamientos ante la inminente gravedad de lo que se avecinaba. «Necesitamos actuar con inteligencia», dijo Temari, su voz cargada de un matiz de preocupación controlada. «Antes de cualquier movimiento precipitado, debemos averiguar qué es exactamente lo que Akatsuki busca en esa área. Lo que más me inquieta es la seguridad de los shinobi que enviamos a vigilar». Hizo una breve pausa, evaluando la rapidez de la situación, antes de alzar ligeramente la voz. «Ambu». 3 figuras encapuchadas aparecieron de inmediato junto a ella, en un parpadeo silencioso. «Envíen un mensaje urgente al escuadrón apostado en el Valle de la Vena de Arena», ordenó Temari, su tono firme y cortante. «Notifiquen la inmediata retirada. No deben acercarse ni llamar la atención bajo ninguna circunstancia». Los Ambu asintieron en silencio, desapareciendo tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí un leve remolino de aire. «Es una decisión adecuada», comentó Kakashi, entrelazando los dedos frente a él mientras su único ojo visible destilaba cautela. «No podemos arriesgarnos a provocar un combate directo a la ligera, considerando el nivel que han demostrado los miembros de Akatsuki. Itachi y Kisame, cuando los enfrentamos, demostraron ser un equipo formidable, bastante letal, al igual que Idan y Kakuzu. No podemos permitirnos subestimar a estos otros dos», ladeó levemente la cabeza, en un gesto de análisis profundo. «Si están trabajando en conjunto, deben ser al menos igual de peligrosos. Debido a eso, será mejor esperar refuerzos y planificar con calma». «Lo veo completamente coherente», afirmó Shikamaru, soltando un breve suspiro mientras su cuerpo se relajaba apenas.
Parece que nuestra estadía en Sunagakure será más larga de lo que teníamos pensado, qué fastidio. Naruto caminaba por las tranquilas calles de la aldea, sumido en sus pensamientos. Los últimos días habían sido de calma, algo que le resultaba extraño después de tanto caos y batalla. Cada uno de esos días había sido similar. Un desayuno en Ichiraku, una charla con Sasuke y Sakura, y largas caminatas por la aldea, visitando lugares conocidos. Mientras lo hacía, no podía evitar notar la mirada de respeto que recibía de los aldeanos. La noticia de sus recientes acciones, la salvación de varios Jounin y el hecho de que la aldea estaba más estable gracias a su intervención se había esparcido como reguero de pólvora. La gente, en su mayoría, ahora lo veía con una nueva admiración. Naruto sentía una satisfacción tranquila por eso, pero no dejó que esa sensación nublara su mente. Él seguía siendo el mismo de siempre, sin dejarse arrastrar por la fama ni por el reconocimiento. Con esos pensamientos en mente, caminó hasta un campo de entrenamiento. Miró su mano, donde aún sostenía la Hearthstone, su pulso firme mientras pensaba en si era el momento adecuado para usarla. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se percató del Anbu que se acercaba, hasta que estuvo lo suficientemente cerca. Torune. ¿Qué ocurre? Preguntó Naruto sin siquiera voltearse a mirarlo, confiando en que el mensaje sería claro. Danzo-sama te solicita. Hay una misión bastante importante que podrías resolver. La voz de Torune fue directa, sin adornos, pero con un tono que inmediatamente captó la atención de Naruto. ¿Una misión? ¿De qué tipo? Ahora sí, Naruto giró su cabeza, los ojos fijos en el Anbu. Algo en su tono hizo que la curiosidad de Naruto se despertara al instante. Torune, al notar que Naruto no tenía nada en las manos, frunció ligeramente el ceño, pero no dejó que eso lo distrajera. Juraba que tenía algo, pensó, pero rápidamente sacudió la cabeza y continuó. No estoy seguro, pero Danzo tiene todos los detalles. De todas formas, parece ser algo serio. Naruto asintió, con un brillo de interés en los ojos. Aunque disfrutaba de la tranquilidad de sus días recientes, no podía negar que ansiaba volverse más fuerte. Sabía que solo enfrentando misiones podría lograrlo, y hacía días que no recibía una de la magnitud de esta. Tras un breve silencio, ambos comenzaron a caminar en dirección a uno de los pasadizos secretos que conducían a la base de raíz. En pocos momentos llegaron ante Danzo, quien los aguardaba con su rostro habitual, serio y implacable, rodeado por la sombra que siempre lo acompañaba, una presencia que irradiaba silencio y misterio. Escucha con atención, Naruto. La voz de Danzo sonó firme y medida, como siempre, cargada de control y cálculo. Te daré los detalles de tu próxima misión. Desde su escritorio, extrajo un pergamino sellado y lo lanzó con precisión hacia el joven, quien lo atrapó con naturalidad. Un escuadrón de Iwagakure se ha movilizado hacia el país de los artesanos, al norte del país del viento. Se especializan en medicina e invocaciones. Técnicamente son una unidad de apoyo, pero no los subestimes. Son expertos y están transportando grandes cantidades de armamento y provisiones mediante técnicas de invocación. Su objetivo es reforzar las líneas de Iwagakure antes del estallido del conflicto. Danzo se inclinó apenas hacia adelante, su mirada clavándose en Naruto. Tu misión es eliminarlos antes de que crucen la frontera y cumplan su objetivo. No puede quedar ninguno. Naruto asintió levemente, con la expresión endurecida. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Danzo alzó una mano para detenerlo. Y escucha esto con más atención que el resto. Habló con un tono más bajo, pero más firme aún. No llevarás tu traje del Kitsukage. Naruto lo miró con una mezcla de sorpresa e interés, pero Danzo continuó sin dejar espacio a objeciones. Tampoco portarás símbolos de Konoha ni te presentarás como shinobi. Si algún testigo llega a ver lo ocurrido, no debe poder relacionarlo con nosotros. Ni con Raíz. Ni con nadie. ¿Quieres que actúe como si no perteneciera a ninguna aldea? Preguntó Naruto, entrecerrando los ojos. Exacto. Quiero que desaparezcas incluso antes de llegar. Irás completamente encubierto. Sin bandana, sin ningún rastro de tu apariencia. Tu vestimenta será negra, sin marcas ni rastros. Si alguien llega de verte, solo recordarán una sombra. Nada más. Naruto guardó silencio un instante, asimilando el verdadero peso de esa instrucción. Luego, asintió con decisión. Entendido. Si esa es la naturaleza de la misión, la cumpliré. Su voz no dejaba espacio a dudas. Había aceptado su rol. Y estaba listo para desaparecer entre las sombras.
Danzo asintió brevemente, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar. En ese pergamino está la ubicación de su posible campamento dentro del país de los artesanos, continuó, y Naruto desdobló el pergamino, estudiándolo con atención. Debes actuar rápido. Si logran cruzar hacia el territorio del país de la tierra, la situación se complicará. Mientras más rápido te encargues de ellos, mejor será para todos. Naruto asintió sin dudar. El destino de la misión estaba claro, y él no perdería tiempo. Sabía lo que tenía que hacer. Entendido. Entonces voy a encargarme a eso, dijo con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. Sin más palabras, el rubio se giró, listo para partir hacia su próxima misión. En alguna otra parte del mundo, mientras todo se desarrollaba, dos de las figuras más importantes e influyentes del mundo se encontraban mirándose entre sí, una encarando a la otra con seriedad. Entonces, ¿estás seguro de lo que dices?, preguntó un hombre musculoso de voz grave, cruzando los brazos mientras miraba de arriba abajo a la figura mucho más pequeña frente a él. Así es. Nadie, excepto mi hijo, conocía los detalles de lo ocurrido con Uzushigakure. Y sin embargo, ese Jounin relató cosas confidenciales exactamente como pinta, como si hubiera estado allí. No hay duda alguna. Konoha guarda en sus manos al heredero del monarca de las sombras. Onoki habló con seriedad, su ceño fruncido marcando la tensión del momento. Sin perder tiempo, sacó un pequeño cuaderno del interior de su túnica y lo lanzó sobre la mesa donde ambos se encontraban. El objeto, a simple vista, parecía más un vestigio de una época olvidada que un cuaderno. Las tapas rasgadas, el polvo incrustado en cada grieta y el color amarillento del papel hablaban de su antigüedad. No obstante, había algo perturbador en lo bien que se distinguía el título en la portada, como si resistiera al tiempo mismo. Bitácora de Ashina Uzumaki II. Léelo tú mismo, Tei, dijo Onoki, con tono severo. El Raikage observó el cuaderno con desconfianza antes de tomarlo. Lo abrió y hojeó las primeras páginas con movimientos lentos, mientras su rostro se mantenía serio, apenas alterado. Entrada principal del diario. El sello de la muerte está avanzando con mayor rapidez que durante los primeros 20 días. Estos días logramos un pequeño pero significativo progreso. Conseguimos canalizar su poder para convocar a un mosquito muerto, el mismo que Daiki había matado hace días, aunque revivido en forma de un espectro peculiar. Lo curioso es que, sin importar cuántas veces Daiki lo aplastara y lo intentó con toda su alma, el insecto volvía una y otra vez para seguir chupándole la sangre como si nada. Fue irritante, pero revelador. Esa simple criatura reveló el verdadero alcance del sello. La capacidad de invocar muertos que no pueden ser detenidos ni destruidos por medios comunes. Un ejército de resucitados imposibles de eliminar, incluso si en vida fueron insignificantes. Por desgracia, nos dejamos llevar por la emoción. Exigimos demasiado al prototipo, y terminó explotando. Daiki resultó herido en la explosión, nada grave, aunque no dejó de quejarse. Al menos, el maldito mosquito finalmente desapareció. Una lección más. El poder de la muerte no es algo que se controle sin consecuencias. ¿Qué? Así que eso se trata el sello de la muerte, murmuró Ei, con su rostro contorsionado, mientras se enfocaba en leer. Día 21. El sello continúa fallando. Daiki me contó que la estructura no soporta la presión. Me duele la cabeza. Parece que tal como se nos indicó, debemos rehacerlo desde el inicio para evitar esos fallos. Día 22. Establecimos contacto, breve, apenas un roce entre dimensiones. Sentí que algo me miraba, algo que no debería existir. El fallo fue más tardío esta vez. Debemos rehacerlo desde el inicio. Gruñó Ei por lo bajo, frunciendo ligeramente el ceño. Día 23. El sello se mantuvo por unos minutos más, pero colapsó. Hay algo en los márgenes de mi visión cuando trabajamos. No importa. Debemos rehacerlo desde el inicio. ¿Algo en los márgenes? Murmuró Ei, pasando la página con más brusquedad de la necesaria. Día 24. Hoy no sellamos. Hoy escuchamos. Voces desde las paredes, desde el piso, desde dentro de nuestras propias mentes. Dicen que estamos libres de trabajo, pero sé que mienten. Día 25. Fallamos. Y sin embargo, algo me llama. Cada vez que cierro los ojos, oigo su voz, no puedo dormir tranquilo. Me ordena terminar el sello. Me grita. Me implora que termine. Fallamos, así que debemos rehacerlo desde el inicio. El Raikage tensó la mandíbula.
Sus ojos movieron rápidamente de línea en línea. Día 26. Contactamos nuevamente. Algo nos habló. Nos dio instrucciones claras. Sus palabras eran cuchillas dulces. El sello resistió más tiempo. Mi corazón late demasiado rápido. Los avances se notan, pero debemos rehacerlo desde el inicio. Día 27. Hoy, vi un ojo en el centro del sello. Un solo ojo, abriéndose lentamente. Me observaba. Nos observaba a todos. Me sentí, pequeño. Débil. Inmundo. Debemos rehacerlo desde el inicio. ¿Un ojo? Ei frunció ligeramente el ceño, como si las palabras le resultaran incómodas. Onoki, ¿qué se supone que me estás haciendo leer? Preguntó, pero el Tsuchikage no respondió, permaneció mirándolo fijamente. El Raikage resopló por la nariz, pero sus manos apretaron con más fuerza el cuaderno. Día 28. Soñé. Soñé con algo coronado en sombras. Me habló del monarca. Del rey. Me dijo que el tiempo se acorta. El sello casi no falló esta vez. Estamos cerca. Demasiado cerca. Cada fallo nos acerca a lograrlo, pero tal y como se nos indicó, debemos rehacerlo desde el inicio. Día 29. Hoy cambiamos el patrón. Algo se enfadó. Las velas explotaron. Daiki gritó. Yo rey. No sé por qué. No debimos cambiar nada en la estructura del sello, pero no importa. Solamente debemos rehacerlo desde el inicio. ¿Qué demonios? Susurró Rei, pestañeando como si intentara sacudirse una sensación pegajosa de encima. Día 30. Escuché risas infantiles mientras trabajábamos. Nadie más las escuchó. ¿O sí? Mis manos tiemblan cuando trazo los sellos. Pero estoy feliz. Casi lo logramos. No hubo fallo, así que hoy no debemos rehacerlo desde el inicio. Día 31. Hoy algo no habló. Hoy algo nos miró. Sentimos su mirada perforarnos, juzgarnos, y aún así continuamos. No hay marcha atrás. El fallo indica que debemos rehacerlo desde el inicio. Día 32. Vi una figura humana formarse en el centro del sello. No tenía rostro. Nos ofrecía algo. Una oportunidad. Una condena. No pudimos aceptarlo. No aún. Debemos rehacerlo desde el inicio. La respiración del Raikage se volvió un poco más pesada de forma inconsciente. Sus dedos tamborileaban de forma nerviosa contra la mesa mientras continuaba leyendo. Día 33. Soñé otra vez. Esta vez fue más claro. El heredero debe vivir. El trono debe alzarse. El monarca debe renacer. Mi boca repetía las palabras aún despierto. Daiki me miró raro. No importa. Estamos cerca, significa que debemos rehacerlo desde el inicio. Día 34. La sala amaneció cubierta de ceniza negra. El aire olía a carne quemada, aunque no había fuego. Daiki se asustó, pero no preguntamos. Solo trabajamos. El sello resistió más que nunca. Lo estamos haciendo bien. No tuvimos que rehacerlo desde el inicio. Ella apretó los dientes, gruñendo casi de forma inaudible. Sus ojos brillaron con una furia contenida. Día 35. Las sombras bailan solas mientras escribimos. No me molestan. No me miran. Solo bailan. Acompañan el ritmo de algo que respira detrás de mis pensamientos. Debemos rehacerlo desde el inicio. Día 36. Daiki habló en sueños. Su voz era la de un anciano muerto hace siglos, ¿o era un hombre? Habló de un trono y un cetro hecho de sombras puras. Al despertar, no recordaba. Yo sí. Yo siempre recuerdo. El éxito solo indica que debemos rehacerlo desde el inicio. El Raikage tragó saliva con esfuerzo. Algo en su instinto le decía que debía cerrar el cuaderno, quemarlo quizá, pero sus ojos siguieron leyendo, como atraídos por una fuerza insalubre. Día 37. Algo escribió en nuestra sangre. No con palabras, con símbolos que se retuercen si los miras mucho tiempo. No dolió. Sonríe, me dijo algo. Yo sonreí. Hoy tuvimos que rehacerlo desde el inicio, pero decidí no obedecer. Día 38. Sentía algo entrar en mí, ocupando los huecos que creía vacíos, y por un momento, incluso vi a Daiki a mi lado, animándome, pero, ¿Daiki? ¿Quién es Daiki? No importa. Lo único que importa es algo. Mis manos tiemblan, no por miedo, sino por la emoción del momento. El sello casi falla por mi desobediencia anterior, hoy sí debemos rehacerlo desde el inicio.
¿Qué diablos? ¿Quién, demonios se supone que era Raiki? Murmuró Ei, sintiendo por primera vez un escalofrío real recorrerle la espalda. Sus manos sudaban. Apretó el cuaderno como si temiera que intentara escapar de entre sus dedos. Día 39. Algo nos tocó. Dejó un símbolo en nuestras pieles. No desaparece. No quiero que desaparezca. No quiero olvidar. No quiero dormir. No queremos detenernos. Debo rehacerlo desde el inicio. Día 40. Hoy algo me habló más claro que nunca. No con palabras. No con pensamientos. Con destino. Nos ordenó proteger al heredero del monarca de las sombras. No sabemos quién es. No importa. Somos sus fieles. Sus siervos. Sus sombras. Debo rehacerlo desde el inicio. Ei cerró el cuaderno de golpe, como si le quemara las manos. Permaneció inmóvil unos segundos, respirando con dificultad, sintiendo que parte de lo que había leído se había incrustado en su mente como una astilla imposible de arrancar. Esto no es un simple diario de investigación, gruñó, la voz cargada de una rabia contenida y una incomodidad que le corroía por dentro. Esto es una advertencia, o un maldito legado. Onoki asintió con gravedad, la mirada endurecida. Exacto, su voz apenas fue un susurro, como si temiera que algo pudiera oírlo. Y ahora ese legado respira en el corazón de Konoha. ¿Entiendes ahora por qué debemos acabar con esto antes de que se convierta en algo peor? Ese cuaderno, ¿por qué no te has deshecho de él? Preguntó Ei, su tono más áspero, más alterado. Lo intenté, admitió Onoki, entrecerrando los ojos. Traté de quemarlo, pero algo lo impidió. Es resistente al fuego normal. No usé el Hinton, habría sido un desperdicio innecesario en un material tan peculiar. Ella apretó los dientes, forzándose a asentir, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que aquel objeto no debería existir. Cuenta con Kumogakure, Onoki dijo al fin, con una resolución férrea en sus palabras. Vamos a poner todo lo que tenemos para evitar que esa calamidad nos acabe. Onoki devolvió el gesto con un leve asentimiento. Todo dependerá ahora de lo que diga la Mizukage, concluyó, sellando así el pacto entre Iwagakure y Kumogakure. Tras aceptar la misión encomendada por Danzo, Naruto se preparó sin demora. No era una simple operación de eliminación. Debía evitar a toda costa que su intervención fuese vinculada a Konoha, o siquiera al mundo shinobi. Antes del amanecer, ya estaba vestido con un traje negro integral, carente de cualquier distintivo. Cubría por completo su cuerpo, desde el cabello hasta los pies, anulando toda pista visual o sensorial. Era como si se hubiera convertido en una sombra viva. Activó sigilo, y con su presencia completamente suprimida, atravesó la aldea sin ser detectado por guardias ni sensores. Al cruzar los límites de Konoha, murmuró para sí. «Accelérate». Y desapareció. En un parpadeo, ya se movía a una velocidad vertiginosa, recorriendo el país del fuego con fluidez inhumana. Utilizaba Accelerate siempre que podía para recorrer más distancia en menos tiempo, mientras su sentido sensorial le permitía esquivar cualquier presencia humana. No seguía caminos. Cortaba a través de bosques, riscos y laderas como si el terreno no significara nada. 5 horas después, alcanzó la frontera con el país del viento. Activó de nuevo sigilo y, evitando los accesos controlados, retrocedió unos metros para tomar impulso. Dio un salto brutal que lo catapultó por encima del perímetro. Aunque aterrizó con fuerza y generó un estruendo que alarmó a los guardias, nadie pudo rastrear su presencia debido a su sigilo. Avanzó velozmente a través del desierto hasta llegar al norte, donde la arena cedía paso a una pradera que colindaba con el país de los artesanos. Repitió la maniobra. Sigilo, impulso, salto. Esta vez aterrizó con suavidad en terreno verde. Entre dos grandes piedras que lo ocultaban del horizonte, Naruto se detuvo por primera vez en toda la jornada. Inspiró profundamente, dejando que el aire templado de la llanura llenara sus pulmones. Aunque su cuerpo era resistente y su maná fluía como un océano sin fin, no era inmune al desgaste. Había recorrido una distancia brutal durante 7 horas y cuarto, sin pausas, sin respiro. Incluso él necesitaba un momento para estabilizarse. Se acuclilló con calma, apoyando los codos en las rodillas, y dejó que su respiración encontrara su ritmo natural. Cuando su mente volvió al estado de enfoque absoluto, extendió una mano y liberó a sus abejas de sombra. Sabía lo que debía hacer: desplegarlas por todo el país de los artesanos, hasta que hallaran el rastro de sus blancos.
Después de 30 minutos, finalmente logró divisar a su objetivo mediante la visión de una de las abejas, gracias a la habilidad de compartir los sentidos. El escuadrón de Iwagakure había sido localizado desplazándose hacia el norte por una ruta secundaria en dirección al país de la Tierra. Sin apuro, Naruto se incorporó con movimientos precisos, su cuerpo ya recuperado, su mirada enfocada ya que sabía que era lo que tenía que hacer. Intercambio. Y sin un sonido, desapareció en el paisaje. En Tsunagakure, la calma había durado poco. O mejor dicho, todo había explotado demasiado rápido. El escuadrón Anbu enviado por Temari fue desplegado para inspeccionar la zona donde varios Jounin de la aldea se mantenían en vigilancia. Pero al llegar, lo único que encontraron fueron cuerpos sin vida. El escuadrón de vigilancia había sido eliminado con precisión quirúrgica. Los responsables no eran otros que Deidara y Akasuna no Sasori, dos criminales de rango S. Se habían adelantado a cualquier protocolo de retirada y aniquilaron a los Jounin antes de que pudieran recibir la orden de replegarse. Sin embargo, eso no fue lo más alarmante. Entre el silencio opresivo y los restos calcinados del enfrentamiento, los Anbu presenciaron algo aterrador. Una concentración de chakra que comenzaba a tomar vida. Y no cualquier forma, era Shukaku. El Ichini. El mismo que había muerto junto a Gaara. Su silueta emergía desde lo más profundo del desierto, compacta, creciente y amenazante. Fue entonces cuando Sasori percibió la presencia del escuadrón oculto. El combate fue inevitable. Dos de los Anbu cayeron, no sin antes sacrificarse para que el tercero escapara. Malherido y sacudido por la desesperación, ese único sobreviviente irrumpió en la oficina de la Kazekage, en la cual se encontraban Temari, Shikamaru y Kakashi. Kazekage-sama, esto es una emergencia, jadeó el Anbu, aún cubierto de arena y sangre. ¿Tú? ¿Qué ocurrió? Reporta los acontecimientos. Temari se levantó de inmediato, visiblemente impactada. Nos atacaron. Los miembros de Akatsuki eran Deidara y Sasori, eliminaron al escuadrón de vigilancia y luego nos descubrieron. Los otros dos murieron para que yo pudiera venir a reportar. Habló con rapidez, casi tropezando con las palabras. Ellos, murieron, masculló Temari, apretando los dientes. Maldición, si tan solo hubiera ordenado que mantuvieran más distancia, o sí, comenzó a decir, perdiéndose en su culpa, hasta que una mano firme se apoyó sobre su hombro. Temari, tranquila. Esta situación era totalmente impredecible, no te culpes por lo que sucedió, dijo Shikamaru con voz baja, mirando al suelo. Lo que dice Shikamaru es cierto, intervino Kakashi, con un gesto severo. Esto no era algo que pudiéramos prever. Pero ahora debemos actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Akatsuki se mueve con impunidad por el país. El Anbu soltó un jadeo repentino, como si algo crucial hubiese regresado a su memoria. Es cierto, olvidé decirlo, pero ese cúmulo de chakra en el desierto era Shukaku, el demonio de la arena, al parecer está renaciendo. Maldita sea, Kakashi entrecerró los ojos, con la mandíbula tensa. Tiene todo el sentido, el objetivo siempre fue el Biju. No hay opción. Los refuerzos de Konoha tardarán al menos mediodía en llegar. Tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Lanzarnos ahora mismo podría ser un error, murmuró Shikamaru, frunciendo el ceño mientras procesaba con rapidez cada variable del conflicto. Si el Ichibi está desatado y fuera de control, lo más sensato sería dejar que Akatsuki lo enfrente primero. Una vez estén desgastados, entonces intervenimos. No hay mejor momento para atacar que cuando el enemigo ha malgastado su energía enfrentando a una bestia con cola. Buena idea, asintió Kakashi con serenidad, aunque sus ojos denotaban tensión. Dejar que se enfrenten entre monstruos nos da una oportunidad única. En ese caso, partamos de inmediato. No tenemos tiempo que perder. No sabemos cuánto tiempo tomará esa pelea. ¿Van a ir ustedes dos solos? Intervino Temari con el ceño fruncido, cruzando los brazos al notar que sus palabras salían cargadas de preocupación. Están hablando de enfrentarse a Akatsuki. No puedo permitir que se arriesguen tan a la ligera. La idea es ir rápido, pero tienes razón, reconoció Kakashi, ajustando con calma la banda ninja sobre su frente. Algunos aliados serían útiles, no lo niego, pero tampoco podemos permitirnos el lujo de esperar demasiado. El tiempo ya corre en nuestra contra. Manda un pequeño escuadrón directamente hacia el Valle de la Vena de Arena. No muchos. Solo los suficientes para apoyarnos si la situación se sale de control. Shikamaru y yo abriremos camino. Yo me encargaré de contener a Akatsuki, cuando su chakra ya esté casi agotado tras pelear con el Ichini.
Es una estrategia arriesgada, pero lo entiendo, respondió Temari, bajando la mirada por un instante, luego alzándola con firmeza. Confío en ustedes. No olviden esto. Si la situación se desborda, si enfrentarse a ellos directamente implica una pérdida segura, retírense. Prefiero perder una batalla que perderlos a ustedes. Kakashi inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Shikamaru no dijo nada, pero en sus ojos se leía la determinación de quien ha aceptado el peso de una decisión difícil. Ambos se dieron la vuelta y partieron sin más palabras. El silencio que quedó tras su partida fue denso, como si la tensión misma hubiera quedado suspendida en el aire. Temari los observó alejarse con el corazón apretado, sabiendo que lo que estaba por desarrollarse en el desierto no era solo una misión, era el preludio de una guerra. Vuelvan con vida, los dos, susurró, apenas audible, antes de girarse para organizar a los shinobi que enviarían como refuerzo. Luego de usar intercambio, Naruto apareció en la zona donde había logrado divisar a su objetivo. El rubio se mantenía oculto entre las ramas de un árbol, observando con calma al escuadrón que avanzaba rumbo al país de la tierra. El grupo se desplazaba con cautela, atentos al entorno, pero ni siquiera su estado de alerta les permitió percibir la presencia del rubio. El sigilo de Naruto era absoluto. Desde su escondite, el Uzumaki lo tuvo claro. Podía acabar con todos sin mayor esfuerzo, pero esa no era su intención. Esta vez, quería poner a prueba a sus nuevas sombras de rango S. Hasta ahora no había tenido oportunidad de probar a Kakuzun y Aryusai en combate real, y no había mejor escenario que este para hacerlo. Saltó desde el árbol con elegancia, aterrizando justo frente al grupo. Los 18 shinobi de Iwagakure se detuvieron al instante. Naruto los analizó con calma. 2 iban al frente, 4 flanqueaban los costados, y los otros 12 formaban un círculo protector alrededor del transporte. La formación era disciplinada, efectiva. Pero inútil contra él. «Identifícate», gritó con voz dura uno de los líderes, avanzando con una mirada sombría. Al ver que aquel extraño de traje negro ajustado ni se movía ni portaba aparente arma alguna, el hombre desenfundó una espada corta y se aproximó con gesto amenazante. «No lo repetiré, amigo. Dime quién eres y qué haces aquí». Naruto no respondió. El Jounin apenas abrió la boca para lanzar una última advertencia, y entonces sucedió. Frente a los ojos horrorizados del escuadrón, la cabeza del líder rodó por el suelo con un golpe seco, mientras su cuerpo caía sin vida. Nadie entendió cómo. Aquel desconocido no tenía armas, pero en un parpadeo, una daga había aparecido en su mano y había cortado limpio. Ese tipo parecía ser muy elocuente, dijo Naruto, con voz fría, sus ojos fijos en el resto del escuadrón. Bien, ¿quién es el siguiente? Formación B. Rugió el segundo al mando, posicionándose frente al cargamento con la determinación de quien sabe que está a punto de jugarse la vida. Su espada relució al ser desenvainada con un movimiento seco, mientras clavaba una mirada cargada de furia y tensión en dirección a Naruto. Sin perder tiempo, respondió a la amenaza con lo mejor de su preparación táctica. Al instante de dar la orden, el suelo tembló bajo sus pies y un domo de roca emergió desde el suelo, encerrando el cargamento y a varios shinobi dentro, resguardando a los médicos y al núcleo de la formación. El domo tenía más de 5 metros de altura, compacto, robusto, diseñado para resistir explosiones y jutsus de alto nivel. Mientras tanto, los 4 shinobi que flanqueaban los costados del escuadrón reaccionaron al unísono. Con un salto ágil se distanciaron del grupo, aterrizando en puntos estratégicos del terreno. Sin perder un segundo, comenzaron a encadenar sellos de manos con una sincronía impecable. Al completar la secuencia, sus palmas se estrellaron contra el suelo al mismo tiempo. Un estruendo retumbó en la zona cuando el terreno frente a ellos se quebró y dio lugar a la aparición de 4 colosales dragones de roca. Cada criatura tenía la forma de un dragón oriental, de ojos brillantes y colmillos de piedra afilada como lanzas. Rugieron al cobrar vida, y sin demora avanzaron con velocidad sorprendente hacia Naruto, desplazándose como si nadaran por la tierra. Por el flanco izquierdo, donde no iban los dragones, avanzaba el líder. Su cuerpo estaba cubierto por una gruesa armadura de piedra, parecida en diseño al endurecimiento que usaba Kakuzu, solo que más tosca y claramente más pesada. Sus movimientos hacían retumbar el suelo con cada paso. Naruto observó la escena con una sonrisa fría. Desde su sombra emergió Kakuzu. Su cuerpo cosido, robusto, pero con todas las características de los soldados de sombra, estaba al frente, dispuesto a proteger a Naruto.
El líder de Iwagakure lanzó una estocada directa al pecho de Naruto, intentando acabarlo de un solo golpe, pero la espada fue detenida sin esfuerzo por Kakuzu, quien la sujetó con una mano. Sin darle tiempo a reaccionar, el ex Akatsuki levantó el brazo contrario y le propinó un puñetazo devastador, reforzado por su endurecimiento, que rompió la armadura de roca del enemigo y lo lanzó por los aires, haciéndolo chocar con fuerza contra el suelo y arrastrarse por varios metros. Acto seguido, Kakuzu se giró hacia los dragones. Con sus hilos, atrapó a uno y lo arrojó contra otro, pulverizando a ambos. Sin perder impulso, se lanzó con velocidad sobrehumana contra los dos restantes, demoliéndolos a golpes. Kakuzu, tómate tus libertades para acabar con él, dijo Naruto, retrocediendo un par de pasos sin perder el aire de superioridad. Como usted ordene, mi señor, respondió Kakuzu con voz grave, avanzando con lentitud. El shinobi enemigo, sorprendentemente, se levantó con dificultad, sangrando por la boca, pero con la furia intacta. Rugió y se lanzó de nuevo contra Kakuzu, intentando conectar golpes que eran hábiles, bien dirigidos, pero inútiles. Kakuzu esquivaba con una eficiencia casi inhumana, como si supiera de antemano qué movimiento venía después. En una apertura, Kakuzu bloqueó un puñetazo con el antebrazo y contraatacó con un rodillazo al estómago que dejó al enemigo sin aire. Siguió con un giro brutal y le propinó un codazo descendente al cuello, dejándolo aturdido. No tuvo compasión. Aprovechando que el enemigo caía de rodillas, le asestó un último golpe directo al rostro, lo suficiente para dejarlo inconsciente y al borde de la muerte. Su cuerpo inerte se desplomó una vez más. Pero antes de que Kakuzu pudiera rematarlo, el terreno bajo el cuerpo del derrotado se resquebrajó. Una corriente de tierra lo arrastró hacia la retaguardia, como si el suelo lo tragara, hasta hacerlo desaparecer bajo el domo de protección. Era una técnica de extracción rápida. Naruto lo observó con atención. Médicos, murmuró, mientras sus ojos se desplazaban hacia la parte trasera del domo. 12 figuras no combatientes permanecían protegidas en el interior, sus ropas marcadas con los distintivos del cuerpo médico de Iwagakure. Uno de ellos ya atendía al shinobi derribado, intentando estabilizarlo. Naruto sonrió con malicia. Justo en ese momento, los 4 invocadores que antes habían lanzado los dragones de roca terminaron una nueva secuencia de sellos. Golpearon el suelo con ambas manos, y esta vez, no fue el terreno el que respondió, sino el aire. Una nube de humo apareció en cada una de las zonas golpeadas y de ahí, 4 criaturas de gran tamaño aparecieron. 4 columnas de humo surgieron en medio del terreno, alzándose como pilares densos que cubrían el cielo. Cuando el polvo se disipó, revelaron a las bestias invocadas. La primera fue un oso grizzly gigantesco, de pelaje marrón oscuro y músculos tensos como raíces de árbol, que rugió con una potencia que sacudió el aire. Le siguió un buitre negro, con un plumaje tan oscuro como la noche y los carmesíes en sus alas, que alzó vuelo con un chillido penetrante. Luego emergió un jabalí enorme, con colmillos largos como katanas, su cuerpo cubierto de placas óseas. Por último, un gorila de tamaño descomunal se irguió, golpeándose el pecho con un estruendo ensordecedor. Naruto los observó desde la distancia con una mezcla de interés y diversión. Desde su sombra emergió Ryusai, quien se arrodilló en señal de respeto. Demuestra de lo que eres capaz, Ryusai. Combate junto a Kakuzu contra estos 4, ordenó Naruto. Ryusai asintió y caminó lentamente hacia Kakuzu, quien ya tenía sus hilos negros desenrollándose como serpientes, listo para el combate. La batalla estalló de inmediato. El grizzly fue el primero en cargar, lanzándose contra Ryusai con una embestida brutal. Pero Ryusai ancló sus pies, colocó su escudo al frente y aguantó el impacto. Un estallido de viento y polvo rodeó el choque, pero Ryusai no se movió ni un centímetro. Al contrario, el escudo emitió una onda de chakra que repelió al oso, lanzándolo varios metros atrás. Activando su afinidad eléctrica, Ryusai canalizó chakra Raitón en su escudo. Relámpagos chispearon por los bordes del metal, y en cuanto el jabalí intentó embestirlo desde un costado, Ryusai lo interceptó con el borde cargado del escudo, propinándole un golpe brutal que lo hizo rodar por el suelo envuelto en chispas. Mientras tanto, Kakuzu se medía con el gorila en un brutal intercambio de golpes. Sus puños, endurecidos por Doton, chocaban contra la fuerza salvaje del simio, mientras sus hilos se enroscaban en sus brazos, intentando atarlo. Aunque la criatura tenía una fuerza descomunal, Kakuzu era más ágil.
Con una finta, esquivó un golpe descendente y contraatacó con una ráfaga de puñetazos al abdomen, reforzados por hilos que buscaban perforar su torso. El gorila cayó brevemente de rodillas, jadeando, pero se alzó con un rugido y lanzó un zarpazo que Kakuzu bloqueó a tiempo, aunque no pudo evitar ser lanzado varios metros por la fuerza del impacto. El buitre descendió entonces, centrando su ataque en Ryusai. Voló en círculo sobre él antes de picar en picado con sus garras extendidas. Ryusai levantó el escudo, bloqueando el ataque que iba a recibir, pero el buitre alzó vuelo antes de que Ryusai pueda utilizar Reject. Al ver que el buitre alzaba el vuelo, soltó el escudo y alzó sus manos hacia el buitre. Mano de cumulonimbus. Una nube oscura emergió con violencia desde sus palmas, creciendo hasta formar una gigantesca mano de tormenta que ascendió hasta sostener al buitre, haciendo que ésta reciba una descarga eléctrica de gran cantidad de voltios, eliminándola en el proceso, haciendo que caiga del cielo sin oportunidad a desaparecer en un estallido de humo. El oso se levantó con dificultad, gruñendo con rabia mientras se preparaba para volver al combate. Al mismo tiempo, el jabalí retomó la carga, pero esta vez ignoró por completo a Ryusai y se lanzó directamente hacia Naruto. Al notar esto, Ryusai reaccionó al instante y arrojó su escudo hacia su señor. Naruto, comprendiendo de inmediato la intención de su sombra, alzó la mano y activó su mano del gobernante, atrapando el escudo en pleno vuelo y clavándolo en el suelo frente a él. La pesada defensa se alzó como un muro justo a tiempo. El jabalí embistió con toda su fuerza, pero no logró atravesar la barrera. El impacto fue violento y lo dejó aturdido. Este escudo es excelente, comentó Naruto con una ligera sonrisa, sorprendido por su resistencia incluso sin ser empuñado por Ryusai. Sin perder tiempo, materializó sus dagas, activando mutilación. En un parpadeo, realizó múltiples cortes certeros antes de rematar enterrando ambas armas en la cabeza del jabalí. La bestia cayó muerta al instante. Mientras tanto, Kakuzu se reincorporaba tras el impacto del gorila. Usando sus hilos, se elevó hacia la rama de un árbol y desde allí descendió en picado, con ambos puños endurecidos apuntando a la cabeza del simio. El gorila levantó los brazos para protegerse, pero Kakuzu desvió el golpe a último momento y lo estrelló contra su abdomen, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Sin darle respiro, extendió una red de hilos que atrapó las piernas de la criatura, lo levantó por los aires y lo azotó contra el suelo repetidas veces. Al tercer impacto, el cuerpo del simio quedó semi-incrustado en la tierra. Intentó levantarse, pero Kakuzu cayó sobre él con fuerza brutal, clavando su mano en el pecho endurecido de la bestia. Sus hilos comenzaron a girar y serpentear por su brazo, penetrando el torso del gorila. El simio rugía de dolor mientras los hilos se enredaban en sus órganos, buscando el corazón. «No dejen que mate a las invocaciones», gritó uno de los invocadores, formando sellos con desesperación. Pero antes de que terminara, un borrón negro lo atravesó. Naruto apareció a su lado y lo redujo a pedazos con cortes limpios. Los otros tres invocadores intentaron reaccionar, preparando un jutsu a quemarropa, pero ninguno terminó el sello. Uno a uno, cayeron bajo la velocidad y precisión mortal del rubio. En ese momento, los quejidos del gorila cesaron. Kakuzu retiró el brazo lentamente. Había arrancado su corazón. Naruto desvió la mirada hacia el oso justo a tiempo para verlo caer, atravesado por una descarga del Rajinsai de Ryusai. Las invocaciones no pudieron hacer frente al poder combinado de dos sombras de rango general. La batalla estaba decidida. Lo que siguió ocurrió en un parpadeo. Naruto convocó a la sombra de Zabuza y, sin perder tiempo, sustituyó la runa de fuego por una de tierra. En respuesta, Zabuza clavó a Kaen con fuerza en el suelo. El terreno tembló, fragmentándose en decenas de grietas, y el domo que protegía el cargamento colapsó, aplastando a los que aún estaban dentro. Las provisiones quedaron destruidas. En el interior, el segundo al mando aún era tratado por los ninja médico. Al ver el exterior reducido a ruinas, invocadores e invocaciones muertos, un suelo destrozado, y aquel shinobi de negro con sus dos sombras ilesos, el terror se apoderó de ellos. Sabían que no saldrían con vida. Naruto desenfundó sus dagas. Y sin una pizca de compasión, se desvaneció entre los últimos shinobis de Iwagakure, deslizándose como una sombra letal. Cada movimiento fue quirúrgico, cada corte mortal. Uno a uno, los cuerpos cayeron antes de siquiera entender lo que había pasado. Cuando todo terminó, Naruto permanecía de pie, rodeado por un charco de sangre mezclada con fármacos y sustancias derramadas del campamento médico.
Has recibido un buen aumento en todas las estadísticas. Kakuzu sigue siendo muy fuerte físicamente, pero no ha usado ninguna técnica elemental. ¿No puede o simplemente no lo creyó necesario? Ya lo averiguaré. Ryusai, en cambio, su capacidad defensiva es impresionante. Un muro impenetrable que protege al ejército. Ese es Ryusai. El rubio recorrió el campo de batalla con la mirada. Cadáveres por todas partes. Surjan. De inmediato, las sombras de los 18 ninjas caídos emergieron y se arrodillaron ante él. A lo lejos, las imponentes siluetas del oso, gorila, jabalí y buitre se alzaban entre la niebla. Naruto sonrió, satisfecho. Esas sombras tenían un tamaño y poder semejantes a los de Ana, Dul y Sam. En ese caso, ustedes serán Kuma, Saru, Rui y Buta, nombró sin dudar, otorgando identidad a sus nuevas adquisiciones. Vio cómo Kakuzu avanzaba en silencio, recogiendo corazones de ninjas muertos. Naruto no dijo nada, se limitó a darle vía libre para que hiciera lo que quisiera. Con un solo gesto, las almacenó junto al resto. Su ejército activo ya contaba con 364 sombras. Una cifra considerable, y eso lo alegraba. Suspiró, listo para marcharse y esperar el tiempo de reutilización de intercambio. Pero justo cuando se dio la vuelta, algo lo detuvo. Sus ojos se abrieron con alarma. Kakashi había sido atacado. Naruto apretó los dientes. Aún le quedaba más de una hora para usar intercambio. La frustración le caló hondo. Rui. Llamó con urgencia. El buitre gigante apareció al instante, y Naruto se impulsó sobre su lomo. Sin necesidad de órdenes, el ave emprendió vuelo, surcando el cielo a toda velocidad rumbo a la señal de la sombra que tenía Kakashi. Tal como lo habían acordado desde un principio, Kakashi y Shikamaru se mantuvieron ocultos en las formaciones rocosas del Valle de la Vena de Arena, una zona remota del desierto donde el viento nunca soplaba, caracterizada por dunas partidas y grietas profundas que se abrían como venas secas sobre el terreno. Desde una elevación moderada, ambos observaban en silencio los movimientos de Akatsuki, atentos a cada gesto, cada desplazamiento, sin intervenir. Lo que vieron fue, como mínimo, desconcertante. La figura del Shukaku había sido recreada por completo. Sin embargo, su apariencia distaba mucho de la que recordaban. Era más pequeño, con un cuerpo menos intimidante, y si bien su estructura estaba compuesta por chakra y arena, no mostraba signos de inteligencia o voluntad. La criatura se movía como un animal salvaje sin dirección, guiado únicamente por impulsos primitivos. Su renacimiento había sido demasiado reciente, demasiado incompleto. Deidara se encargó de él solo, y lo hizo con una facilidad que resultaba casi ofensiva. Montado sobre una de sus aves de arcilla, el artista volaba en círculos sobre el Biju mientras arrojaba explosivos uno tras otro. Las detonaciones eran precisas, rítmicas. Cada explosión arrancaba fragmentos de arena del cuerpo del Ichibi, dispersando su chakra por el aire como si fuera polvo arrastrado por el viento del desierto. Shukaku no reaccionaba con estrategia, solo se defendía como una bestia herida. No hablaba, no rugía, ni siquiera parecía reconocer a su atacante. Por más de media hora, Deidara lo bombardeó sin descanso, hasta que, finalmente, la criatura se desplomó, derrotada. No está en condiciones de luchar, ni siquiera terminó de formarse, susurró Shikamaru, sin quitarle los ojos de encima a la escena. Lo más inquietante era que Sasori no había hecho nada. Permanecía en tierra firme, cerca de una grieta, observando el combate sin mover un dedo. No utilizó chakra, no convocó marionetas, no dijo una palabra. Solo vigilaba los alrededores como si el resultado ya estuviera decidido desde el principio. Pero justo cuando la tensión comenzaba a ceder, algo inesperado ocurrió. Una figura completamente blanca emergió del suelo junto a Sasori. Su piel era pálida como la ceniza y su cuerpo parecía flotar al andar, con movimientos suaves pero antinaturales. Se acercó al marionetista y le susurró algo al oído. Luego se hundió de nuevo en la arena y apareció al lado de Deidara, repitiendo el mismo proceso. Aunque no alcanzaban a oír nada desde su posición, la reacción del duro fue inmediata. Deidara descendió brevemente para manipular el cuerpo del Ichibi con un jutsu de sellado, encapsulándolo en una masa de arcilla compacta. Sin perder tiempo, realizó otra secuencia de sellos. Pero esta vez, no estaba apuntando al Biju. Algo no va bien, advirtió Kakashi con un tono bajo.
3 aves de arcilla surgieron de sus palmas y se elevaron al cielo, dirigiéndose con rapidez y precisión hacia la posición oculta de los observadores. La trayectoria era directa. No había duda. «Nos descubrieron», exclamó Shikamaru al instante. Kakashi reaccionó de inmediato. Ejecutó una corta cadena de sellos y golpeó el suelo con fuerza. Un muro de roca emergió delante de ellos, alzándose justo a tiempo para interceptar a las aves. Estas colisionaron contra la barrera con un estruendo ensordecedor. Las explosiones sacudieron el terreno y pulverizaron parte del muro, generando una onda expansiva que lanzó a los 2 ninjas hacia atrás. Cayeron con fuerza sobre la arena, rodando entre la maleza seca y el polvo del desierto. A pesar del impacto, ambos lograron ponerse de pie sin heridas graves. Cuando alzaron la vista, vieron que sus sospechas se habían confirmado. Deidara y Sasori ahora flotaban en el aire, montados sobre una nueva construcción de arcilla que los mantenía en una posición elevada. Desde allí, los 2 miembros de Akatsuki los observaban directamente, sin molestarse en ocultar su presencia. El primero en moverse fue Sasori, quien bajó de la ave de arcilla de Deidara. «Tú te hiciste cargo del Ichini. A cambio, yo me haré cargo de estos 2», dijo Sasori con una voz profunda, caminando lentamente hacia Kakashi y Shikamaru. Kakashi, al ver eso, mostró su Sharingan y se puso en guardia. «Voy a tratar de manejarlo cuanto pueda. Tú aprovecha para recabar información». Kakashi tomó la iniciativa, enfrentándose al Iruko con determinación mientras empuñaba un kunai. La cola de la marioneta se lanzó con violencia asesina, pero el Jounin logró esquivarla por centímetros. Fue entonces cuando su Sharingan captó algo inusual. El flujo de chakra en Sasori era completamente anómalo, fluyendo en direcciones antinaturales e inhumanas. Esa observación activó en su mente una hipótesis. Cuando la cola volvió a retraerse para un nuevo ataque, Kakashi reaccionó al instante, cubriendo su kunai con Raitón y bloqueando el embate con precisión. Parte de la descarga eléctrica recorrió la estructura metálica, destrozando una porción de la cola y afectando el mecanismo interno del Iruko. Kakashi entrecerró los ojos, afilando su atención. Había llegado a la conclusión de que aquel caparazón no era el verdadero cuerpo de Sasori. Su teoría se sustentaba en el comportamiento errático del chakra, y aunque su ojo no tenía la capacidad de ver el interior como lo haría un Byakugan, era más que suficiente para seguir las rutas de energía. En ese cuerpo, las conexiones simplemente no eran humanas. Confirmar aquello cambió la perspectiva del combate. El uso de Raitón no era casual. Kakashi lo eligió precisamente por su capacidad de dañar mecanismos a través de la conducción eléctrica, una debilidad inherente en todas las marionetas, incluso en una tan sofisticada como el Iruko. Por el momento, la balanza se inclinaba a favor de Kakashi. Cada descarga de Raitón debilitaba gradualmente las articulaciones del Iruko, entorpeciendo sus movimientos y comprometiendo su capacidad ofensiva. Pero la marioneta no era una simple estructura de madera y metal. Estaba diseñada para resistir y matar. A pesar del daño visible, seguía operativa, y Sasori, resguardado en su interior, no mostró intención de ceder. El contraataque fue inmediato y letal. Desde compartimientos ocultos en su estructura, el Iruko liberó una densa nube de gas púrpura que se extendió velozmente por el campo de batalla. Aunque fue tomado por sorpresa, Kakashi reaccionó con frialdad. Contuvo la respiración y, valiéndose de su agilidad, logró escapar del humo antes de ser engullido por completo. No había margen para el error. Sasori, aún oculto dentro de la marioneta, no dejó pasar la oportunidad y lanzó de inmediato una lluvia de senbons impregnados con veneno. Kakashi se desplazó con precisión, adaptándose al terreno irregular del desierto. Cada salto era milimétrico, cada maniobra guiada por su Sharingan, que seguía cada movimiento de Iruko con atención quirúrgica. Aún así, la velocidad del enemigo no era fácil de seguir. En un giro repentino, la cola de la marioneta se lanzó hacia él con una brutalidad impredecible. El ataque apenas consiguió esquivarla rodando por el suelo, al tiempo que múltiples brazos emergían de los costados del Iruko, extendiéndose en un intento por atraparlo. Sin dudarlo, Kakashi trazó rápidamente una cadena de sellos y lanzó una gran bola de fuego que arrasó con las extremidades antes de que pudieran cerrarse sobre él. Pero la amenaza no terminó ahí. Apenas recuperó el equilibrio, la cola del Iruko arremetió nuevamente y alcanzó a rozarlo en el abdomen, provocándole una herida superficial. Kakashi notó que no había veneno, pero comprendía que incluso una lesión menor podía convertirse en un obstáculo en un combate tan exigente.
Sin darle tiempo para recuperarse, Sasori volvió a lanzar una ráfaga de Senbons. No me está dejando espacio de maniobrar, pensó Kakashi, analizando la tensa situación. Kakashi los esquivó corriendo entre las rocas y elevaciones del terreno, mientras respondía con shurikens imbuidos en Raitón. Sus proyectiles apuntaban con precisión a las uniones del cuerpo enemigo, y cada impacto dañaba una pieza clave de la movilidad de la marioneta, desestabilizándola poco a poco. Mientras Kakashi esquivaba los proyectiles envenenados con agilidad impecable, uno de los Senbons se clavó peligrosamente cerca de Shikamaru. El joven no se inmutó, pero sus ojos se movieron, primero siguiendo la trayectoria del arma, y luego observando con atención el suelo. Las sombras que se proyectaban entre los muros de roca, esos mismos que Kakashi usaba con frecuencia para liberar presión y reposicionarse, no eran simples coberturas tácticas. Estaban estratégicamente elegidas. Kakashi, con su precisión calculada, había estado tanteando el terreno en favor de su compañero. Las sombras formaban una línea casi perfecta entre el enemigo y el Nara, extendiendo su alcance potencial con cada movimiento. Sin embargo, aún no era suficiente. Si Kakashi-sensei lo obliga a retroceder 2 pasos más, pensó Shikamaru, entrelazando lentamente los dedos mientras aguardaba en silencio. El daño acumulado en la marioneta comenzaba a pasar factura. Aunque su caparazón era resistente, Iruko mostraba signos claros de deterioro. Una de sus patas quedó parcialmente inmovilizada, y su cola, antes veloz y letal, ahora se arrastraba torpemente con menor precisión. Kakashi mantenía la presión ofensiva, atacando desde distintos ángulos, sin darle tregua a Sasori ni permitirle reconfigurar su estrategia. Todo estaba encaminado. Shikamaru, desde la retaguardia, leía la escena con su aguda lógica, esperando la única oportunidad que necesitaba. Finalmente, ocurrió. Un kunai reforzado con Raitón se incrustó en la cabeza de Iruko, provocando una descarga que desestabilizó toda la estructura. La marioneta tambaleó hacia atrás, y cayó justo sobre la sombra extendida. En ese instante, Shikamaru activó su técnica y el Kagemane envolvió la marioneta con precisión quirúrgica, inmovilizándola al instante, frenando toda su movilidad. Dentro de Iruko, Sasori experimentó un atisbo de desconcierto. Era una emoción extraña para alguien tan meticuloso y calculador. Siguió la trayectoria de la sombra hasta el origen, y sus pensamientos se detuvieron en seco al ver al joven de mirada desganada, alejado del campo de batalla principal. ¿Qué? Es mocoso. Murmuró, casi incrédulo. Su voz, distorsionada por el caparazón de Iruko, sonó áspera y cortante mientras observaba a Shikamaru. ¿Cuándo? Kakashi no perdió un solo segundo. Concentró su chakra en su técnica eléctrica de máxima velocidad y cargó directo contra su objetivo. Atravesó el torso de la marioneta con su Raikiri, generando una pequeña explosión eléctrica que rompió el caparazón desde dentro. Los restos del Iruko cayeron sobre la arena, pesados y deshechos. Pero Kakashi tuvo que retroceder al instante, esquivando una última andanada de Senbons que emergieron, como un reflejo desesperado, desde la cabeza destruida de la marioneta. Desde el interior emergió una figura humana de cabellos rojos y mirada neutra y vacía. El verdadero Sasori, vestido con el uniforme de Akatsuki. El Iruko era solo una fachada, y ahora, con su auténtico cuerpo expuesto, la verdadera amenaza apenas comenzaba. Sasori. ¿Estás seguro que no quieres ayuda? Preguntó Deidara, observando todo el combate desde la altura. Deidara, no tienes por qué meterte. La voz de Sasori, a diferencia de cuando estaba dentro del Iruko, ahora era más calmada y serena, sonaba con tranquilidad, pero frialdad. Iruko no era una coraza que me protegía de ustedes. Iruko era una coraza que los protegía a ustedes de mí. Tras decir eso, Sasori sacó un pergamino de su túnica. Este pergamino decía muy claramente: Tercer Kazekage. Fin del cap. Agradezco su dejan su like.